pensar en este evento que vamos a tener el 3M, el 3 de marzo, que se recuerda el Día Internacional de los Derechos de las Personas que ejercen el trabajo sexual. En este contexto es muy interesante tener la palabra derechos como el eje central de lo que se recuerda ese día, porque si bien sabemos que existen muchos otros días que se celebran contra la violencia, el Día Internacional de las Personas que ejercen trabajo sexual, entonces hay como diferentes fechas. En marzo, la idea es, junto a todas las otras actividades que se enmarca dentro del marzo, como el 8M también tenemos, el 4M, hay diferentes fechas que se van metiendo dentro de marzo. La intención es instalar dentro de nuestros calendarios de nuestras organizaciones, en nuestras redes sociales, pensar siempre dentro de esta clave de derechos. O sea, ¿qué se exige, qué exigimos, qué queremos que los estados garanticen a las personas que ejercen el trabajo sexual? Entonces, eh, ¿por qué vamos a celebrar hoy esto? ¿Por qué se celebra esto? También tiene que ver con esto de pensar y desafiar estos estigmas que existen y enaltecer el tema de la lucha por los derechos laborales. Eso principalmente hay que tratar de visibilizar, de decir que se celebra la existencia de las organizaciones, que se celebra la lucha, pero que esta lucha tiene también unas reivindicaciones y que estas reivindicaciones están directamente vinculadas con los derechos y con el acceso a derechos por parte de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y en este sentido, el 3M es una fecha que se está celebrando desde el 2001 y que tiene su vinculación con una protesta que se realizó en la India por más de 25.000 personas que ejercen el trabajo sexual. Entonces, en ese contexto, el 3 de marzo se utiliza y se reivindica como el Día Internacional por los Derechos de las Personas que ejercen el trabajo sexual. Y para nosotros, lo que queremos poner en discusión es que continúa este estigma, continúa la discriminación y continúan los prejuicios hacia las personas que ejercen el trabajo sexual, que esto hace que siga existiendo violencia, siga habiendo falta de acceso a derechos. Entonces, este día es un llamado a los estados, a la sociedad, a las otras organizaciones que trabajan en nuestros entornos para decir, apóyennos, trabajemos en forma conjunta. A la sociedad le decimos que trabaje y que revise los estigmas y los prejuicios que existen alrededor de el ejercicio del trabajo sexual, pero desde el curso que estamos haciendo, desde el proceso de formación que estamos haciendo, la idea es los tres puntos principales que fuimos trabajando durante todos estos módulos. En primer lugar, no olvidar la continuidad y el aumento del financiamiento a organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual. En este sentido, lo que pedimos es que se necesita seguir financiando, se necesita no solo seguir financiando, sino que ese financiamiento aumente en forma progresiva, porque continúan los prejuicios, continúan el estigma, los estados continúan sin garantizar derechos a las personas que ejercen el trabajo sexual en igual de condiciones que otras personas que ejercen cualquier tipo de actividad. Entonces, continuidad del financiamiento. El número dos, la regulación integral del trabajo sexual. No solamente la regulación del trabajo sexual, sino integral. Ahí hablamos también ya de los derechos laborales, hablamos de otros tipos de acceso a planes sociales, a ayudas condicionadas y algo muy importante que es un punto central que debemos también impulsar desde nuestras organizaciones es la inclusión de las personas que ejercen del trabajo sexual
en los sistemas de protección social. Los sistemas de protección social, ustedes saben que son un conjunto de políticas, de leyes, de programas, de acciones que tiene un Estado para poder garantizar los derechos básicos a diferentes grupos de personas y que con esos derechos básicos estas personas salgan de alguna situación de vulnerabilidad para poder ingresar al mundo laboral, para poder ingresar y participar en igual de condiciones dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos desde este espacio de formación, hablamos de la continuidad del aumento y el aumento de la financiación. El punto 2, la regulación integral del trabajo sexual. Y el punto 3, la inclusión en los sistemas de protección social. Eso debemos recordar muy bien y sobre todo creo que en este contexto debemos recordar el número 3 que tiene que ver con la inclusión dentro del sistema de protección social. Hablar de esto, instalar en las organizaciones y en nuestro discurso, no olvidarnos siempre de pedir esto, la inclusión dentro de los sistemas de protección social, siempre y cuando, como hablamos, existen vulnerabilidades y que estos sistemas ayuden y colaboren para disminuir las brechas y las barreras que existen para el acceso a derechos. Entonces, como saben, estos tres temas principales que vinimos abordando durante todo este proceso va a tener una culminación y un punto muy interesante que va a ser este webinario que tenemos preparado para el 4 de marzo, ¿verdad? Donde van a estar participando nuestras compañeras, compañeros y compañeres que van a estar dando sus voces en relación a cada uno de estos temas que estuvimos hablando. ¿Sí? Entonces, con esto yo termino la presentación. Ahí tenemos un micrófono que está, a ver, dejar de presentar. Ahí está. Entonces, ahora a mí me gustaría muchísimo poder hacer una ronda de conversación en relación a dos temas. Uno, qué nos parece y qué nos llama y a qué nos recuerda o qué queremos eh, visibilizar este 3 de marzo. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es también qué nos aportó este proceso de formación. Entonces, cualquiera de las dos preguntas están vinculadas y me gustaría que tomen la palabra ustedes y podamos conversar sobre el 3 de marzo, el Día Internacional por los Derechos de las Personas que ejercen el trabajo sexual, y también poder hablar sobre este proceso. Carolina, contigo. Hola. Bueno, a mí me parece importante que tengamos como eh, en cuenta que pues precisamente estamos conmemorando los derechos humanos de quienes ejercemos trabajo sexual. Se supone que los derechos para todo el mundo son inalienables, pero eso no ha sucedido para nosotros. Somos para nosotros, somos una población históricamente discriminada y creo que es importante, digamos, decirlo, no desde la victimización, sino desde el reconocimiento que tenemos como trabajadoras y trabajadoras de cada uno de nuestros países, desde lo que buscamos, que es el reconocimiento del trabajo sexual. eh, el trabajo sexual es un trabajo importante también, tenemos derechos como otros trabajadores de los países. Lo ideal sería que tuviéramos un marco laboral digno para quienes ejercemos trabajo sexual. Eh, por supuesto, sin desconocer a las compañeras que quieren tener una alternatividad laboral, que creo que también es muy importante, puesto que tenemos enfoques diferentes, pero pues por supuesto siempre reconociendo que quienes ejercemos trabajo sexual lo hacemos sin ningún tipo de coerción, ¿no? Yo creo que es bien importante tener eso, tener como esas claridades. Yo sé que todos hablamos de manera diferente y sobre todo porque somos de diferentes países, de diferentes regiones, incluso yo no hablo igual que otra persona de otra región acá en mi país, entonces creo que también hay que tener eso.
A veces también debemos tener en cuenta cuando estamos en los espacios que hay cosas que de pronto a mí la gente no me entiende, entonces uno trata de decir, oh, como se dice en sus países o esas cosas, que a veces no es fácil desde el lenguaje, ¿no? Creo que he aprendido acá, sobre todo, he tenido como muchas luces frente a lo que se debe hacer con las organizaciones y a lo que se debe visibilizar. O a mí me ha servido mucho para eso. He tratado desde lo que yo pueda, porque yo manejo mis redes, o sea que eso no es que sean las super redes, pero sí he tratado de hacer, digamos, de visibilizar lo que he hecho. A veces me queda difícil, a veces lo hago días después, pero pues lo que se habló en una de las capacitaciones, hay que decir todo lo que se hace, hay que visibilizar lo que tú haces. Pues nadie va a adivinar que yo voy a estar en el Ministerio de Trabajo, nadie va a adivinar que yo hago actividades si yo no lo visibilizo, sobre todo en esta época donde todo se ve por redes. Incluso para cualquier cosa la gente se remite a tus redes o se remite a donde ha salido, sea en televisión, en periódico, lo que sea, para ver si realmente son las cosas que tú haces. Entonces, para mí eso es bien importante, que tengamos como esos enfoques y ha sido súper gratificante para mí tomar esos espacios y también escuchar y aprender de los otros compas, porque estoy convencida de que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje y que pues podemos seguir avanzando. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, compa. Tus palabras siempre ayudan muchísimo al debate, a la conversación. Hemos aprendido también desde la parte de herramientas comunicacionales, desde manejo de las redes sociales. Si no están en las redes, no existe hoy en día casi estas actividades. Entonces es muy importante poder hacer un posteo, poder hacer un flyer, recordando fechas importantes, o si no también reflexiones propias, reflexiones del grupo. Eso también se puede lanzar en las redes sociales para continuar el debate. Yo creo que lo fundamental es esto de lo que decía la compa, que cada uno habla una forma diferente, pero en el fondo tenemos el mismo objetivo, el mismo discurso casi, y reconocer la diversidad. Estamos acá personas que están súper empoderadas, que reivindican el trabajo sexual y que buscamos una regulación integral, pero también existen otras personas que buscan otras alternativas. Hay otras personas, tenemos que reconocer también esto que decía súper bien Carolina, que somos personas mayores de edad, que lo hacemos en forma libre, que estamos empoderadas, que estamos organizadas, y yo creo que ese intercambio entre ustedes y escucharles en cada webinario, eso es parte de nuestro crecimiento y es parte del discurso que vamos formando en forma colectiva con las particularidades de cada región, ¿verdad? Eso yo creo que es muy importante. Otra compa que quiera hablar, que quiera tomar la palabra para poder conversar un poco. Para mí me quedó claro lo que decía Carolina en respecto de el 3 de marzo es un día de reivindicación, es un día de mostrar lo que estamos haciendo también. La compa nos mandó un flyer de lo que van a hacer ese domingo 3 de marzo, que es una actividad y que eso ya está promocionado dentro de las redes, entonces ya es una actividad más dentro de ese contexto. Las personas que están acá y que participaron del webinario, ¿qué les pareció la experiencia? ¿Cómo les fue desde moderadora, desde panelista, desde estar desde el otro lado de la pantalla? ¿Qué les pareció? Claudia, contigo. Bueno, yo aprendí y saqué muchas herramientas para poderme empoderar más y pelear por los derechos como decía Carolina, casi todo lo dijo, estoy de acuerdo con totalmente todo lo que dijo Carolina, porque peleamos todas por lo mismo, por ser reconocidas como trabajadoras, para tener los mismos derechos que tiene todo trabajador. Así que, y para mí fue fabuloso todo esto que se hizo y capacitarse todos los días estás aprendiendo algo nuevo, conocimiento y está bueno intercambiar ideas con compañeras de otros países.
Eso está buenísimo para saber en cada lugar que es distinto, como acá en Uruguay, como en Colombia, como en México, que son otras dificultades, que tienen otros problemas. Está bueno en eso de trabajar juntas, está buenísimo por la lucha de los derechos. Muchísimas gracias, Claudia. Para mí otra cosa fundamental es el poder haber mantenido este espacio, de habernos encontrado cada cierto tiempo y poder intercambiar esto. Ahí te doy la palabra, Iris, creo que ha de ser en un segundito. Para mí es fundamental esto de habernos encontrado, haber debatido. Recuerdo que el encuentro cuando hablamos sobre feminismo fue un encuentro muy interesante de intercambio de palabras y de discursos, pero hoy hay cosas que tenemos claras entre todos casi y que es unas cuestiones principales del discurso desde la organización que vamos llevando. Plapper Paraguay, contigo. Buenas noches, queridas compañeras. Un gusto estar acá con ustedes. En verdad, para nosotras, la experiencia que tuvimos aquí en este espacio es fundamental para que podamos empoderarnos y crecer y saber que tenemos derechos que históricamente fuimos excluidas y excluidas del sistema laboral. Eso nos orgullece de hoy día poder contar con este espacio, con compañeras de otras regiones que había sido, no estamos solas acá en Paraguay. La política de Paraguay es muy conservador, pero saber, me gustaría visibilizar el fin de la criminalización de las personas trabajadoras sexuales que ejercemos el trabajo sexual aquí en Paraguay este 3 de marzo, Erwin y compañera, porque eh, a veces los mismas personas que representan, que están dentro de las autoridades que nos representan, son los que usan nuestro servicio. Y a ellos también debemos hacerle llegar este día, fecha histórica, de visibilizar las personas que ejercemos el trabajo sexual. Y nada, gracias por darnos estos espacios a las compañeras, a vos, Erwin, a la compañera Karina, de poder tener esta voz desde acá de América del Sur y de Paraguay. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Iris. Recordar también que cuando empezamos este proceso, había personas que no tenían, por ejemplo, imágenes en sus redes sociales. Hay gente que hoy tiene ya logos, que tiene eslogan, que tienen algunas otras herramientas que hemos también adquirido durante los procesos de la cuestión más de comunicacional que estuvo llevando adelante Camilo. Ahí, por ejemplo, Zona Roja ya tiene, que acá de Paraguay tiene su logo y también estuvimos hablando hoy con Iris y me estaba contando que estaba muy contenta porque también ya tienen su cuenta de Zoom. Entonces, me parece que es muy importante esos pasos también que fuimos dando, que fueron poquititos a veces parece, pero cuando miramos en perspectiva, para muchas personas significa algo, un salto grande, es alguna cuestión muy importante. Entonces, me parece que eso también hay que resaltar y fundamentalmente esto de que pudimos durante más de 4 meses, estuvimos encontrándonos cada 15 días, cada 7. A veces las personas que estaban participando del webinario nos reunimos 2 o 3 veces más aparte de este espacio. Entonces, para mí es fundamental reconocer ese proceso que fuimos llevando, reconocer a las compañeras y compañeros que se atrevieron a tomar la palabra en el webinario, que a veces es muy difícil. Entonces yo estoy demasiado contento con los resultados y yo quiero continuar eh, apoyando y trabajando en forma conjunta. Tenemos todavía que hacer la parte final de nuestro encuentro donde vamos a entregarles sus certificados de haber participado. Voy a hacer también con los demás compas, vamos a hacer todo el proceso, vamos a sistematizar también para recordar lo que hicimos en este encuentro para poder tener esa información que fuimos viendo en cada módulo y que ustedes puedan, en cuando necesiten, puedan volver a esos documentos y refrescar
la memoria, qué hicimos en el primer webinario, qué temas se trataron en el segundo webinario, cuáles fueron los espacios de formación que hubo durante estos meses que fuimos compartiendo. Acá también tenemos en el chat. Ahí está Valeria también, que le agradece a Camilo también, porque dice que está agradecida con Plapper. Hoy mi organización en Panamá ya cuenta con su logo. Estuve viendo también el ancla con la sombrilla de Panamá. Me parece hermosísimo también ese logo, me encanta. Tenemos otro comentario. Leida, contigo, por favor. Sí, eh, bueno, compañeros, sí, lo que menciona usted, o tú, te diría, ¿no? Con la confianza que nos das, Sí, sí, por en favor. una nos preguntas qué nos parece a nosotros ver trabajado o hacer todos estos webinarios, o todas las experiencias que hemos absorbido de este trabajo con los años que han ido pasando. Para nosotros acá hemos visto que nos ha fortalecido bastante con las herramientas de comunicación de las redes, hemos aprendido a hacer más incidencia y más que todo a hacer incidencia interna, porque desgraciadamente hay que tener estrategias para poder hacer incidencia, ya que aquí en Perú todos los días matan a nuestras mujeres y esta situación se ha ido a aumentando la violencia. Entonces, sí, hemos aprendido a hacer muchas estrategias para poder llegar a las autoridades y ya estamos trabajando con algunas autoridades como la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de Justicia, y así hemos logrado ya entrar en las mesas. Hemos logrado hacer un protocolo con ONUCIDA y el Ministerio de Justicia en la atención a las mujeres trabajadoras sexuales y a las mujeres trans. Eso sí nos ha parecido muy buen trabajo que hemos ido aprendiendo en el camino. ¿Y qué nos recuerda? Nos recuerda pues de que es un día internacional, que nosotras como trabajadoras sexuales siempre hemos sido discriminadas desde hace muchas décadas, violentadas por el trabajo. Somos excluidas de muchas, incluso excluidas de la familia, de la sociedad, porque somos lo malo. Pero con el tiempo que vamos pasando, hemos logrado que las personas, una parte de las personas o autoridades que piensan que nuestro trabajo es denigrante, que nuestro trabajo que es lo peor, ahora con el tiempo que ha ido pasando, nosotros hemos logrado enseñarle la vida real de una trabajadora sexual. Eso es lo que conmemora, pues, para nosotros este 3 de marzo del trabajo sexual, de todas las trabajadoras sexuales que por décadas han luchado por sus derechos. Yo creo que es una conmemoración para todas las trabajadoras sexuales antiguas, las que lucharon por nosotras y por las que siguen luchando, ya que ser líder no es fácil. Ser líder nos expone muchas veces a perder la vida, a tener, por nuestro trabajo que hacemos de activismo, también afecta con nuestra familia. Yo por estar en este tema de, de discriminación y violencia hacia mis compañeras, hemos hecho denuncias, hemos logrado desbaratar algunas bandas apoyando a inteligencia de acá de Perú, pero ¿qué hemos logrado? Que me hagan daño a mi hija. Bueno, quisieron matarme a mí el 27 de noviembre, pero se equivocaron porque mi hija se había teñido su cabello azul y yo también de azul. Entonces éramos las dos en esta casa que teníamos el cabello de azul. Entonces mandaron a matar a la de cabello azul. Y desgraciadamente mi hija subió en ese carro y ahí me la quisieron matar a ella, ¿no? Ha quedado discapacitada, ha quedado con fracturas y muchas situaciones muy difíciles. Pero nosotros aquí hemos tratado de luchar y seguir luchando. Muchas me dijeron, hay que retroceder porque van a seguir haciéndonos daño, pero si ya estoy adentro, ya no puedo salir. Ya no voy a salir, le pedí perdón a mi hija que por mi causa de mí, ella tenga que sufrir estas consecuencias. Y ella me dijo, mamá, si es algo que tengo que aportar con mi vida por todo lo que te han hecho sufrir estas situaciones a ti, pues yo también estoy contigo, mamá, no te voy a abandonar. Pero es muy difícil poder ponernos nuestro corazón duro. O sea, por más que uno diga, sí, yo soy fuerte, yo me caí. En noviembre me he caído y por eso a veces me da pena porque
conmigo misma, porque a veces no siento esa confianza con algunas personas que dicen ser compañeras cuando te ven caída, a veces quieren sacar los pies, tienen miedo. Y todas quizás, como dijo una compañera, todas no tenemos el valor que tienes tú tienes el valor y quieres que te maten luchando. Pero yo no puedo hacer eso, yo tengo que irme de acá de este país porque me están viendo que estoy contigo, que estamos así, que estamos denunciando. Yo temo por mi vida. Entonces, bueno, ya la compañera logró sacar a su hija a España, ella ya se quedó un poco más tranquila porque tiene una hija de 17 años. Esto es lo que sufrimos las trabajadoras sexuales, porque nosotras como trabajadoras sexuales nunca hemos tenido protección, nunca se han velado por nuestros derechos. Recién ahora que estamos ahí y ahí haciendo incidencia con el Ministerio de la Mujer, con la Defensoría del Pueblo. A mí me dijeron un día, cuando yo llevé los videos de evidencia, cómo hacen sufrir a nuestras compañeras, cómo los torturan, y una autoridad me dijo a mí que retire ese video, que es muy terrible. Y yo le dije, no, no lo voy a sacar ese video, porque si usted no lo ve, solamente me va a escuchar, pero una cosa que usted lo vea, porque esa es la vida que nosotros estamos viviendo por la culpa de ustedes, porque siendo autoridades, hasta ahora no ponen un fin, porque son corruptos, porque son ladrones, o porque son moralistas, o porque son conservadores. Dejan que nos maten. A mí cualquier momento me van a matar, yo me voy a callar, de ahí saldrá otra puta más a luchar. Pero si ustedes no ven nuestra realidad, cómo nosotros sufrimos cada día que nos matan, vayan a mi casa, miren cómo han quedado los huecos de las balas, cómo han ido a balacear mi casa. Pero ¿quién me dice, qué autoridad me dice a mí? ¿Sabe qué, señora Leida? La vamos a mandar a un policía para que la proteja a usted o a su hija o a su familia. Nadie es. Al contrario, ¿qué dijeron? No, hay que sacarla del país a usted. No, yo no quiero que me saquen a otro país. Esa es una situación que yo creo que muchas líderes pasamos porque nos enfrentamos con una vecina, nos estamos enfrentando con autoridades, nos estamos enfrentando acá con las mafias. Y me parece que este Día Internacional tiene algo muy grande. Es el poder que esas mujeres anteriormente, nuestras compañeras, que ya ahora pues para mí son heroínas, que pudieron desde esa fecha, desde hace muchas décadas, iniciar una lucha contra ese tipo de violencia. Yo creo que es muy importante y más aún ahora que nosotros hemos ido aprendiendo con esta plataforma de trabajo sexual, que por más que yo esté aquí en Perú, la otra compañera esté en Ecuador, la otra compañera esté en Panamá, estamos informados, estamos aprendiendo lo que antes no existía, no existía nadie, acá todo el mundo calladitos y no decíamos nada. Pero poco a poco hemos visto que no somos una sola trabajadora sexual en Perú, sino hay en otros países y la violencia también es en otros países también lo mismo. O sea, ahora yo creo que no estoy sola y mucho más que en el camino, como he dicho a las compañeras, yo no he terminado una carrera, pero sí aprendí la carrera de la vida, de la calle. Eso es lo que me ha enseñado a luchar y es por eso que nosotros queremos dejar un legado para las que vienen. Todo lo compartimos, hacemos réplicas con ellas, lo que poco o lo mucho que podemos saber, lo compartimos. A veces quisiéramos pues alcanzarlo a todas, pero no se puede a veces, por la falta de recursos, por la falta de espacios, porque a veces nosotros, por más que quisiéramos, hay diferentes, hay 43 distritos, y lo poco que hemos podido alcanzar nosotros son 13 distritos. La organización Rosa, la Mujer de Lucha, está con 13 distritos. Entonces, salir más a fondo a otros más distritos quiere decir más gastos, más tiempo y más preocupación también, porque ya estamos saliendo de territorio donde al menos nos cuidamos un poco más, pero son sectores nuevos que vamos a tratar de empoderar a estas mujeres. Es muy importante lo que estás tocando hoy día y sí, nosotras las trabajadoras sexuales somos muy criminalizadas, muy excluidas de cualquier lugar por el trabajo que hacemos. Y bueno, yo agradecer siempre a Karina, porque si no fuera por Karina, que logramos en esos años con la señora Alejandra Gil, ¿cómo se llama esta? La compañera es Cintia, ¿no? Cintia, Karina, a Ángela también me acuerdo, Miguel, se fundó Plaper. Y yo decía, ¿funcionará esto?
funcionará porque nos están, ya sufríamos de corrupción, yo ya era víctima de extorsión, ya me habían hecho un montón de cosas a mí, ¿funcionará esto? Pero ahí seguimos insistentes y ahora yo veo que cuando uno quiere, sí puede, sí puede. Muchas veces no les voy a negar que tengo miedo, pero no miedo por mí, tengo miedo por mi familia, por mi hija que siempre me ha acompañado y ya sé lo que mi temor era tan grande, pues sí, se ha visto afectada ella por mi situación mía. Y yo no supe por qué mi hija se pintó el cabello. Yo, bueno, me gusta el azul porque yo lo vi que estaba bonito, pero ella también se pintó azul. Entonces, pues eso ha sido para que la gente que mandaron a matarme, pues era que venga a la de cabello azul. Y fue mi hija, ¿no? Entonces, pues sí, es terrible lo que estamos viviendo. Y yo me he propuesto como representante con mis compañeras acá de no dar un paso atrás, vamos a seguir adelante, nos hemos curado entre las tres, hemos hecho unos videos grabados por si acaso nos suceda algo, a quienes hacemos responsables de todo lo que nos pase. Es eso. Gracias. Muchísimas gracias, Leida, por compartir tu situación, tu discurso político y también darnos esa fuerza de que cuando uno quiere, se puede. Eh, Me quedé muy impactado también varias veces en tus intervenciones en otras ocasiones también, así también Cintia. Me parece muy interesante esto de recuperar también la memoria de por qué estamos hoy acá, de cómo estamos hoy acá, de todo esto que sucedió en otro momento y que sigue sucediendo y que se replica en muchas otras luchas. Recordemos que el 25 de noviembre se recuerda también en un contexto de asesinatos a mujeres trabajadoras. Recordemos también que el 1 de mayo también se recuerdan situaciones de violencia contra trabajadores. Recordemos que todas las luchas implicó gente que puso el cuerpo, gente que fue violentada por el Estado y por la sociedad y que gracias a eso se consiguieron también derechos. Paulina, contigo. Bueno, desde acá de Tarija, Bolivia, bueno, pues como dicen las compañeras de otros países, evidentemente pasa lo mismo acá en Bolivia, ¿no? Porque siempre ha sido la discriminación, maltrato y vulneración de nuestros derechos humanos como trabajadoras sexuales, ¿no? De las autoridades, servidores públicos, como la fiscalía, como la policía, acá en Bolivia es terrible que sigue habiendo esa discriminación racistas de las autoridades incompetentes hacia nuestro sector, trabajadoras sexuales. Aquí en Tarija, en Bolivia, lo que nos hace a nosotras, a las compañeras, cuando se vuelven independientes, es violentan nuestros derechos humanos a las trabajadoras sexuales, ¿ya? Y como la fiscal interrogándonos que no deberían ejercer el trabajo sexual independientes, quieren que seamos, sigue para los dueños de locales, locatarios, que hagamos ganar, ¿no? Pero ya se hemos independizado muchos autogestionarias a nivel en Bolivia, pero en Tarija lo mismo. Y bueno, nuestra organización pelea, mi persona pelea con sus autoridades, habla, pero a veces no nos entienden. Ahora justamente me llevaron a la fiscalía como organización, me hicieron tomar declaraciones, ahí me dijeron que no teníamos por qué, dónde, quién, dicen a ustedes que trabajen independientes y porque quién ha firmado, nos han dicho eso y bueno, pero nosotros con Defensor del Pueblo Nacional estamos trabajando, nos colaboran ellos en todo esto y teníamos una manualidad que estamos trabajando acá en Bolivia con Defensor del Pueblo Nacional y yo le he presentado eso, donde puede una trabajadora sexual trabajar en donde hay masajes, en un spa o whiskería, todo eso, pero ellos dicen que no. ¿Dónde dice? Tengo que llevar yo un documento firmado donde que diga pueden ejercer el trabajo, si es que no es un local legal que decimos acá en Bolivia.
pero ya no, pues, ya no queremos nosotros, ya las compañías ya no quieren trabajar en los locales, dentro de los locales, por motivo que las compañeras envejecen, los dueños de locales ya no, cuando ya están mayores, ya no nos colaboran, cuando están enfermas, a ellos no los ayudan nada, nos botan a la calle y no nos colaboran en nada y bueno, eso, porque ellos la que se hacen en enriquecimiento de los dueños de locales, ¿no? Y eso, los autores creo que trabajan con los dueños de locales, por eso a ellos, como dicen, coimear, como dicen que hay muchísimo eso, que, que directamente es, si la trabajadora que quiere independizar es discriminando, los corretean, querían meter presa a las 5 compañeras, pero no han podido porque no indicaban que eran proxenetas, había trata y tráfico, con todos esos argumentos ellos decían, pero no había trata y tráfico, no había proxeneta ahí adentro, eran independientes las compañeras que se habían querido trabajar. Y bueno, el 3 de justamente el 5 o el 3 o el 4 tenemos una audiencia y justamente con la fiscalía y creo que ahí van a decidir algo y nosotros ya habíamos presentado, mañana tengo que tomar otra declaración más y bueno, por nuestros derechos de nuestras compañeras, así somos las líderes, tenemos que dar la cabeza, nosotros aunque nos, como le decía, como dice la compañera, ¿no? Que nos amenazan con nuestras familias, con nuestras personas, así es. A nivel, creo que Latinoamérica, acá en Bolivia lo mismo lo que pasa. Eso es nuestro estudio que estamos trabajando y seguramente este 3 de marzo nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos, vamos a hacer una conferencia de prensa haciendo que nos respeten nuestros derechos humanos, que ya no vulneren nuestros derechos la fiscalía ni la policía. Eso nomás sería, Karina, eso nomás sería de parte de la Paulina de Tarija, del PLAPERS. Paulina, Esa es la historia. muchísimas gracias por tu intervención. Recordemos también que tenemos varias instancias y que de a poco vamos conquistando en Bolivia ahora con la Defensoría del Pueblo también. Es un canal muy importante de diálogo, que hay personas también que están afines con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces me parece algo muy importante. Otra cosa también que decía la compa hace rato, Leida, que extender nuestro trabajo implica mayor tiempo, mayor recurso, por eso una de las reivindicaciones es el aumento del financiamiento a las organizaciones, implica también volver a tener y entrar en nuevos territorios, implica nuevas violencias, implica ser líder de un movimiento así, implica mucho estigma, mucha discriminación dentro de la propia comunidad, pero también implica poner el cuerpo ante muchas mafias que hay, así como la compañera decía que hay que coimear, o sea, hay que dar dinero para poder estar en algún lugar. Eso es algo que se repite y mientras siga el estigma y la discriminación y no se reconozca como un derecho laboral, van a continuar estas situaciones y que es una situación que se repite en toda Latinoamérica. Tenemos desigualdades muy profundas en nuestros territorios y existen también todo lo que tiene que ver con la violencia y la corrupción histórica dentro de nuestros territorios. Me gustaría también que ahí tienen la planilla de asistencia, que se inscriban, por favor. Y ahí hay otros mensajes. Por ejemplo, yo quiero resaltar también el trabajo en equipo que hicieron varias compañeras, sobre todo Joana con Claudia, se mantuvieron siempre en forma comunicada, estando dentro del mismo territorio, hablando en forma conjunta siempre, inclusive participando en forma conjunta desde una misma conexión a veces. Varias compañeras se conectaron de dos o tres. Entonces me parece que también hay que resaltar y hay que quitar a la luz este compañerismo que se fue formando en mucha gente, hablamos en privado también, fuimos haciendo como yendo dando cuerpo y dando cara y discurso a lo que es todo lo que tenga que ver el trabajo sexual y sobre todo esto que decíamos del 3M, ¿verdad? De cómo hacer actividades, cómo visibilizar, fuimos aprendiendo esto y me parece muy importante continuar esta forma de trabajo. Karina, contigo. Sí, yo quería invitar a las compañeras que aprovechemos justo el día 3 de marzo
posesionar el tema del trabajo sexual es autónomo y que existen modalidades de trabajo. Dentro del trabajo sexual existen modalidades de sitio cerrado, de calle, a través de internet, diferentes modalidades para que la gente se vaya sensibilizando y entender. Querernos meter también dentro de un lugar es violencia, porque muchas no queremos, nos vamos a la calle o estamos en la calle, no es que estamos haciendo el trabajo sexual en la calle, ahí lo que estamos haciendo es enganchar clientes para ir a un sitio determinado como una prisión, un hotel, ir a tener la relación sexual, ¿no es cierto? Es importante en nuestro discurso ir posesionando. Cuando a mí me digan, ¿y quiénes dijo que ustedes tienen que estar en la calle? Yo soy una trabajadora sexual autónoma y yo decido porque es mi cuerpo, ¿cierto? Ninguna autoridad me puede obligar, ¿no? Y muchas veces nos obligan a estar en estos espacios cerrados, ni siquiera brindan las condiciones de higiene y salubridad, de protección, de seguridad. Entonces, tener un discurso bien claro para que lo posicionemos justo el día 3 de marzo, que es el Día de los Derechos de las Personas que ejercemos trabajo sexual. Me parece fantástico esto también de cómo vamos posicionando el discurso. El trabajo sexual en calle, muchas veces la gente piensa esto que decía Karina, que el, el acto sexual o el servicio se ofrece en la calle, sino que ese es el lugar donde se engancha el cliente. Me parece que eso, tener esa afinidad en el discurso, poder afinar un poquito, también hace la diferencia en reivindicarse como autónomas, en también poder diferenciar las diferentes modalidades, porque, como decía la compañera, tanto Paulina, que cuando se habla de trabajo sexual, hablan también de como de proxeneta, de tráfico, como que dentro de una misma, de un mismo lugar meten un montón de otras situaciones que también suceden, pero cuando una es autónoma, cuando una está organizada, tiene que tener la capacidad de dar un discurso y de poder responder ante esto. Cintia, queremos escucharte. Y gracias, Erwin. Concuerdo completamente con lo que dice Karina. Perdón, pero anda mal mi audio de la computadora. En que el trabajo sexual es autónomo. Sin embargo, al haber diferentes modalidades, también nos convertimos en otro tipo de, de, de modalidad de trabajo. Aquí en México, para concretar, aquí en México estamos trabajando para que se incluya en la ley del trabajo federal el trabajo sexual como un trabajo especial y poder acceder así a los derechos como personas que ejercemos cualquier trabajo. Sin embargo, esta ley no cubre a las personas que ejercemos en calle, sino porque para que pueda ser cubierto como una ley laboral, tiene que haber la ley de patrón empleado. Sin embargo, aunque no estamos muy de acuerdo con esta situación, tenemos que garantizar y cubrir para, como dice mi compañera de Bolivia, que los lugares en los que ya por alguna situación de ley gubernamental o porque así esté dispuesto, tengamos que trabajar en bar porque queramos o porque sea lo que está establecido, se garantice que el bar sea un bar limpio, que dé las horas de trabajo adecuadas, que dé hora de descanso, que cubra un poco de la seguridad social. Entonces yo creo que sí, sigue siendo autónomo, pero también es importante visibilizar que si formamos parte de una comunidad como trabajadoras, pues somos más tenemos más acceso a garantizar nuestros derechos como laborales para acceder a la seguridad social. Entonces, nada más como que mencionar que si bien, reiterando, sí es autónomo, también existe la modalidad de patrono si es que queremos que se nos reconozca como personas que ejercemos un trabajo. En este caso es el trabajo sexual, que requiere modalidades especiales y ser regulado de diferentes maneras. Por eso es que se llama un trabajo especial, pero es en lo que estamos trabajando aquí en México. Y también comentarles que, bueno, ya el Instituto Nacional de las Mujeres ya mandó imprimir
la cartilla de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, y en cuanto pues en la cual participó a PROACE y como miembro Flappers México también, para la elaboración de este documento, el cual estaré compartiendo con ustedes. Gracias. Gracias, Cintia, gracias por tu intervención. Esto también que está diciendo la compa, ¿verdad? Que muchas veces no podemos o el Estado y las instituciones no están listas para regular todo, para acceder a todos los derechos, pero a veces hay algunos avances, como la cartilla que nos contó Cintia, como que también esto de regular los lugares privados abiertos al público donde se ejerce el trabajo sexual para que tengan las condiciones mínimas de higiene, para reconocer las horas de descanso. Entonces es un avance. Si bien todavía no pueden regular o no están incluidas las personas que están ejerciendo el trabajo sexual en calle, sí incluye a otras personas que están en relación de dependencia para el acceso a los beneficios sociales y a la seguridad social, sobre todo dentro de esa misma lógica de patrón empleado que existen dentro de las legislaciones a nivel regional. Siempre está dentro de esa lógica de que tiene que haber un patrón para acceder a estos servicios, a esta seguridad social. En cambio, hay también toda otra perspectiva de los trabajos autónomos y que como la salud debería ser un derecho y es un derecho universal, debería incluir a todas las personas más allá de que si tiene alguna relación de dependencia o un patrón o no. Joana, contigo, por favor. Acá en Uruguay no tenemos una carátula especialmente para las trabajadoras sexuales, pero sí a través de MIDE, del Ministerio de Desarrollo Social, podemos aportar a BPS como teniendo una unipersonal. Es una posibilidad para las trabajadoras sexuales que puedan aportar a la caja hasta que podamos lograr tener una carátula específica para que diga de trabajadoras sexuales. Eso es un logro también. El APPS sería como la Seguridad Social de Uruguay. Sí, Entonces, figura como una unipersonal, ¿no? Que es a través de un monotributo que se gestiona a través del Ministerio de Desarrollo Social. claro, o sea, no está directamente como trabajadora sexual, pero sí como una persona autónoma, como una monotributista, como un unipersonal, como una persona Ahí independiente. está, exactamente. Muchísimas gracias, Joana, por también contarnos cómo están en Uruguay, cómo es el sistema que están manejando. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, que quiera comentar un poquito qué va a ser el 3M o qué le llevó a este espacio de formación qué lleva de este espacio de formación? ¿Alguien más que quiera compartir? En el chat hay un montón de intervenciones. Les invito también a leer, de que vean un poco lo que escribieron las compañeras. Entonces, y no se olviden de anotarse en la planilla de asistencia que está en el chat, por favor. Cintia, contigo. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Es un sueño que iniciamos en 2013 y como bien dijo Leida, sin saber si nos iba a funcionar o no. Un sueño en donde nos encontrábamos personas que habíamos sido violentadas por otra red y que nos daba miedo volvernos a juntar para trabajar. Afortunadamente, dentro de un proyecto financiado por la Red Mundial de Trabajo Sexual, se pudo hacer una reunión en Lima, Perú, en donde pudimos juntarnos y conocernos, en donde conocimos a Leida, en donde también estaba Ángela Villón, Miguel Saurín, pero en donde importante incluimos a Karina, y de ahí en adelante todo se fortaleció y cambió. Es un sueño de realidad, de inclusión,
ya que existía solamente la red Trasex, la Red Mundial de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica, pero no incluía a todas las personas, lo cual nos hacía sentir un poco, pues también invisibilizar a nuestras pares de otros géneros, de otras identidades. Y pues de ahí fue como empezamos a formarnos, a crecer, a elaborar nuestros planes políticos, de cómo íbamos a trabajar, empezamos poco a poco. Karina siempre de la mano, siempre trabajando, nunca, siempre buscando oportunidades de cómo podíamos fortalecernos y siempre teniendo la idea de formar una escuela de formación política para personas que ejercemos trabajo sexual, pero que antes del COVID era como algo imposible porque no había los medios, bueno, sí los sabía, pero no lo sabíamos cómo manejarlos para podernos comunicar como lo estamos haciendo ahora a través de plataformas virtuales y podernos capacitar, poder compartir, tener nuestra página en donde podemos tener un certificado, o sea, tener una escuela de personas que ejercen trabajo sexual es un sueño logrado, que la PLAPERS esté fortalecida, que seamos tantos países, que seamos tantas personas tan diversas. Eh, bueno, cuando leo que Karina escribe que ha sido felicitada por los resultados de la plataforma, tanto financieros como las transparencias, pues yo me siento muy orgullosa de formar parte de Plappers y espero poder seguir haciendo más por nuestras compañeras y pues poder continuar trabajando de la mano con todas y todos ustedes y pues continuar creciendo, fortaleciéndonos y llegar más lejos, ¿cómo no? Ahora ya nos conocen las financiadoras y entonces ahora es cuando tenemos que atacar ahí, porque si bien antes no nos conocían y costó mucho trabajo que Fondo Paraguas, etcétera, creyeran que existía una nueva red para financiar, ahora ya vieron que sí existe la red y que aparte cumple bien con sus compromisos, pues ahora ya nos conocen, entonces ahora es tiempo de trabajar, buscar financiamientos y seguir fortaleciéndonos y pues darnos cuenta de que no hay nada imposible, que no hay nada que no se pueda lograr. Y pues ya como un extra, pues qué lástima que el ser defensoras de derechos de trabajadoras sexuales nos lleve a tanta vulnerabilidad de violencia y que cuando no sea una compañera de un país, la esté viviendo ahora otra compañera de otro país. Ojalá y pudiéramos acabar con eso de raíz y que pudiéramos vivir en paz. Pero bueno, eso como una carta a Santa Claus porque hay mucha violencia, pero no bajaremos la guardia y pues decir que no estamos solos, solas, todos somos una gran familia y si estamos unidas, unidos, vamos a ser cada vez más fuertes. Y gracias a todas y todos quienes han hecho posible que lleguemos tan lejos. Me parece fundamental y gracias, Cintia, por intervenir. Esto que decía era un sueño que hoy es una realidad. La escuela también de formación que va a crecer mucho. Esto de decir que parecía que era imposible que haya otra red, hoy es una realidad que la red se conoce a nivel internacional, a nivel regional, que es una red que es diversa, porque hemos escuchado voces de diferentes orientaciones sexuales, identidad de género, de diferentes regiones. Hemos escuchado voces de hombres, de mujeres, de personas no binarias, de personas trans. En este contexto, me parece fundamental. Otro punto que decía también Cintia, esto de qué lástima que tanta violencia existan hacia las personas defensoras de los derechos de las personas trabajadoras sexuales. Entonces creo que otro punto que nos toca trabajar de aquí en adelante es esto de la protección a las personas defensoras de derechos humanos en general y también que exista un capítulo relacionado con las personas
que ejercen el trabajo sexual y las defensoras de derechos de estas personas. Me parece que es fundamental también porque no es lo mismo ser un defensor de derechos humanos de periodistas, una persona defensora de derechos humanos de pueblos indígenas. Diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de discursos actúan sobre estas personas defensoras. Y creo que las defensoras de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual es también un punto que se debe abordar en cuanto a la defensa de los derechos. Entonces, creo que cada vez que nos encontramos, cada vez que hablamos, surgen nuevos temas que debemos abordar, que debemos trabajar, pero también existen nuevas oportunidades. No verlo como una barrera, no verlo como algo que está imposible, sino como algo que estamos empezando a trabajar y empezamos a concretar. Yo estoy también muy orgulloso de poder compartir con ustedes este espacio. Es un espacio de aprendizaje muy interesante y sobre todo me parece que es un espacio que va tomando muchísima forma y muchísima fuerza desde la participación de cada una de ustedes que van poniendo cuerpo, cara y discurso a estos encuentros que vamos haciendo de formación. Así que muchísimas gracias también por eso. Ahí la compañera también deja su contacto en el chat para que puedan contactar con ella. Está en el grupo también de seguir compartiendo y esto de saber que no estamos solas, solos, soles, sino que tenemos un grupo muy solidario, un grupo muy fuerte, un grupo muy potente y sobre todo un grupo que representa y que está presente en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Para mí me parece que eso es también fundamental reconocer en este proceso. ¿Alguien más que quiera intervenir antes de que podamos darle conclusión a nuestro encuentro de hoy? Que no es que deja, eh, cerramos cosas, sino que nos dejan más preguntas, nos dejan más desafíos para seguir trabajando. Karina, contigo, por favor. Sí, yo mismo me tengo que retirar porque viajo, pero yo quiero agradecer a todas mis compañeras. Realmente ellas me han dado la fortaleza y la fuerza que yo tengo ahora, ¿no es cierto? Y de ser muy política, cada vez me doy cuenta que me convierte en una trabajadora sexual política, llevar el discurso sin ponerme enojada, sin pelearme con nadie, sino saber a lo que voy, como te decía antes, Erwin, ¿no? No perder mi rumbo, saber que si estoy en un espacio, voy a llevar la voz de mis compañeras con fuerza, con perseverancia y no darle riendas sueltas a mi enojo, a mis miedos y mis temores, que eso es lo que hace que a veces pongamos esa coraza de rabia, de enojo, sino políticamente decir las cosas de frente y lograr lo que quiero, que es realmente la reivindicación de nuestros derechos, ¿cierto? Y agradecer a cada una porque todas son importantes para mí, toditas. Yo las escucho a todas cuando me escriben, cuando me dicen, a veces quisiera multiplicarme y quisiera estar ahí al lado de cada una de nuestras compañeras cuando yo sé que les está pasando algo. Y siempre yo les digo, son unas guerreras, sigan adelante. Creo que toda esta violencia lo que nos ha hecho es ser más fuertes y saber que tenemos esa fortaleza. Lo demostramos en el COVID, que nosotros tenemos una gran fortaleza de resiliencia, de seguir caminando. Y siempre ha habido violencia en los espacios de trabajo sexual, pero mucho más ahora, con mucha más fuerza, porque es una violencia que te va arrasando con muchas cosas, inclusive con tu propia vida, ¿no? Pero frente a eso, los trabajadores del sexo no hemos retrocedido, yo me he dado cuenta. Estamos ahí de frente, dando la cara, con miedo, inclusive le hemos aprendido a perder el miedo al propio miedo. Y eso es lo que debe de reivindicar, a seguir caminando juntas. Y como en toda familia, todas nos pensamos igual, algunas tenemos diferentes formas de pensar, pero lo que prima acá es, el objetivo claro que tenemos es poner en las agendas de políticas públicas el tema de reivindicación de nuestros derechos, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y seguir juntas levantando nuestra voz porque somos unas guerreras, compañeras y compañeros.